par. Y bueno, vamos a ver la idea de la radiación térmica. Vean que nuestro objetivo principal es estudiar la radiación térmica y la ley de Stefan Boltzmann, que relaciona pues la temperatura de un cuerpo con la intensidad radiante. Como objetivos vamos a determinar la radiancia espectral como función de la longitud de onda para diferentes temperaturas y vamos a determinar la intensidad a partir de la radiancia espectral como función de la longitud de onda. Es decir, vamos a ver cómo emite y en qué longitud de onda emite un cuerpo negro a cierta temperatura y vamos a ver cuánta es la intensidad total que emite. Eso es lo que quiere decir estos dos objetivos. Entonces, antes de indagar en un cuerpo negro o en cómo emite, tenemos que decir qué es. Y pues la idea de un cuerpo negro es aquel que voy a dibujarlo así, aunque realmente no es que necesariamente tiene que ser una esfera, pero es para dibujar una especie de cuerpo. Entonces, un cuerpo negro va a ser aquel que toda su energía que tiene almacenada en forma de temperatura, él la puede emitir a manera de radiación. Eso es lo que es un cuerpo negro, aquel que es capaz de agarrar toda su energía interna, que la tiene en forma de temperatura, y la puede emitir como una radiación electromagnética. Si ustedes recordarán, pues todo lo que hemos estudiado durante el semestre, pues existen varios tipos de radiaciones, no solamente la luz, sino también está el infrarrojo, está el ultravioleta, están los rayos X, están los rayos gamma, en fin, son montones de tipos de radiación. Cuando hablamos de esta radiación, me refiero a radiación dentro del rango de lo que sería infrarrojo, que sería calor, como así, igual calor, luz visible, y vamos a ver cómo es la ultravioleta. Entonces, por ejemplo, cuando estamos frente a una fogata y no estamos tocando el fuego, sino simplemente estamos a una distancia pues apreciable del fuego, pues yo puedo sentir el calor en mis manos, ¿verdad? Ese calor es radiación emitida por pues el elemento que está haciendo combustión. Otro ejemplo de un cuerpo negro radiando podría ser, por ejemplo, la resistencia que hay en un horno. Si ustedes han visto, pues yo lo que hago es enciendo el horno, le dejo pasar corriente eléctrica a través de la resistencia que tiene el horno y de repente puedo empezar a sentir el calor que está en forma de radiación. Radiación infrarroja, porque yo no lo estoy viendo, ¿verdad? Yo nada más lo estoy sintiendo. Ok, entonces es el cuerpo negro el que es capaz de hacer eso. Ahora, ¿cómo varía esa radiación dependiendo la temperatura? Bueno, nosotros vamos a ver unas curvas, que son estas de aquí, que son las curvas típicas de radiación de un cuerpo negro. Vamos a pensar que el cuerpo negro es un cuerpo ideal, aunque realmente un cuerpo negro podría ser cualquier cosa. Podría ser una silla, podría ser un perro, podría ser un metal, podría ser cualquier cosa. Y cuando hablamos de cualquier cosa, a mí me gusta un término que se llama como cuerpo gris, porque realmente no es un cuerpo negro, porque un cuerpo negro es totalmente ideal y un cuerpo gris es como ahí se comporta parecido al ideal. Ya después vamos a darnos cuenta dónde entra esa idealidad. Pero un cuerpo negro al final podría ser cualquier cosa. Incluso nosotros, pues emitimos cierta radiación porque tenemos cierta temperatura interna. La temperatura de un ser humano, pues anda por ahí los 36 grados Celsius, lo cual son aproximadamente unos 320 Kelvin, por ahí. 320 Kelvin. Emitimos un tipo de radiación. Recuérdenlo por ahí, ser humano unos 320 Kelvin. Igual, el horno, cuando uno lo enciende, empieza a pasar corriente eléctrica, se empieza a calentar y empieza a emitir radiación. Hemos visto incluso que cuando el horno ya está muy, muy caliente, ese elemento se empieza a poner rojo, a emitir rojo, a color rojo. Entonces, eso significa que la radiación que él puede emitir también es visible, pero hasta que logre cierta temperatura. Entonces,
Ahora sí, analizando estas curvas que tenemos enfrente, estas curvas muestran cómo es esa radiación de un cuerpo negro para cierta temperatura. Por ejemplo, esta sería la forma de radiación de un cuerpo negro a 1600 Kelvin. ¿Esto qué quiere decir? Que él emite dentro de su rango de radiación longitudes de onda de 4 micrómetros, que es infrarrojo, y lo emite con eh, aproximadamente 5 watts por centímetro cuadrado por longitud de onda. Vean que está emitiendo en watts por centímetro cuadrado. O sea, eso era lo mismo que nosotros veíamos de potencia entre área, es lo mismo que el vector de Poynting. Ahí pongamos, eso es lo que quiere decir, que a esa longitud de onda en específico emite esa intensidad. También quiere decir que todas estas longitudes que están aquí, vean que todas se emite cierta cantidad, o sea, es un espectro continuo, es a lo que se le llama esto, es un espectro continuo. De 3 emite a esto, a 2.5 emite esto, a 2 emite esto, y va a haber una longitud de onda en específico a la cual él va a emitir más que en todas las demás. Esa le vamos a llamar la longitud de onda de máxima emisión, que para 1600 Kelvin, según esta gráfica, sería justo aquí, sería aproximadamente 1,8 micrómetros. Y luego vean que luego empieza a decaer. Esta sería la forma en que emite un cuerpo negro en términos de su longitud de onda versus su irradiancia por longitud de onda. Ok, entonces ya sabemos que puede emitir todo esto. Si lo ven, el rango visible está más o menos como por aquí. Por aquí está el rojo. Por aquí está el violeta. Y pues en el medio están toda la gama de todos los colores. El azul, el verde, el amarillo y el naranja. Entonces, más o menos como por esta zona está el visible. Significa que un cuerpo a 1600 Kelvin no emite nada de visible. Todo lo emite en el rango del infrarrojo, por dar una característica a esa temperatura. Entonces ya vimos cómo emite un cuerpo negro a esa temperatura. Ahora, ¿qué pasa si le subimos la temperatura más? Es decir, lo ponemos más caliente. Piensen en el horno, cuando le ponen la perilla más temperatura, lo que hacemos es pasarle más corriente a la resistencia del horno y por lo tanto se calienta más corriente, más temperatura. Entonces imagínense que hacemos eso. Entonces ahora el cuerpo estaría emitiendo igual que como emite en esta curva naranja que acabo de pintar, que es a 1800 Kelvin. Y quiero que notemos dos cosas. Vamos a repintarla bien. Digamos que lo repinte bien. Entonces quiero que notemos dos cosas que pasaron al subir la temperatura. Uno, que el pico a la cual era la mayor intensidad de emisión, la longitud de onda a la cual se hacía más emisión, vean que se movió. Ahora ya no está en el 1,8 micrómetros, está digamos en el 1,6 micrómetros, por dar un valor numérico. Entonces vean que esa fue la primera característica que vimos. El pico o la longitud de onda a la cual se emitía más se movió hacia la izquierda. Ahora está más cerca al rango visible, ¿no ven? Se movió como acercándose al visible. Y no solo eso, vean que toda la intensidad a donde antes emitíamos 4, perdón, a donde a 4 micrómetros emitíamos aproximadamente 5, ahora con la nueva temperatura emitimos aproximadamente 7. Es decir, aumentó en todas las características o en todas las longitudes de onda la intensidad con la que se emite. Es decir, mayor temperatura, mucha mayor intensidad. Esa es la segunda característica que quería que vieran. Y luego, noten algo de la gráfica. Vean que la gráfica, lo que estamos graficando es la longitud de onda versus la intensidad por longitud de onda. Eso quiere decir que si yo integrara el área bajo la curva, obtendría la intensidad total que emite ese cuerpo negro a todas las longitudes de onda, ya no solo por longitud de onda. Si lo ven aquí es, entonces, intensidad por longitud de onda. Bueno, entre longitud de onda, pero bueno, ustedes entienden. Y en el eje X es longitud de onda. Entonces, si yo integro en todo el rango las longitudes de onda, voy a obtener la intensidad total
que emite ese cuerpo negro. Entonces noten que si yo hago la integral de esta área bajo la curva de 1600 Kelvin, esa área bajo la curva es mucho más pequeña que si yo integro el área bajo la curva de los 1800 Kelvin. Entonces vean que la intensidad total aumentó también. Aumenté la temperatura y la intensidad total también aumentó. Esa es una característica que quiero que vayan notando. Bueno, vamos a seguir subiendo la temperatura. Vamos a subir la temperatura de mi cuerpo negro a los 2000 Kelvin. Entonces noten que una vez más el pico se desplazó, el área bajo la curva es mucho más grande, por lo tanto significa que emite mucha mayor radiación y además vean que ya hay una pequeña cola. Todo esto que está aquí, que estoy pintando en rojo, vean que todo esto, que es área bajo la curva de los 2000 Kelvin, ya está dentro del rango visible. Esa emisión significa que un cuerpo negro a 2000 Kelvin emite todo esto en infrarrojo, que no lo podemos ver, y emite un poquito de visible, principalmente los colores rojo, anaranjado, amarillo y un poquito de verde. Entonces vean que eso hace que el objeto ya se empiece a ver. Por eso es que cuando yo caliento el horno, él se empieza a poner rojo, porque si ustedes ven, a cierta temperatura, lo primero que se asoma es el color rojo. Entonces es normal que pues el disco o el sartén o el horno, al estar tan caliente, empiece primero a emitir rojo y no violeta, ¿verdad? Porque es, vean que la colilla de su emisión se empezó a mover hacia el visible. Un elemento aproximadamente 2000 kelvins es una bombilla incandescente de las de antes. ¿Se acuerdan? De las que eran de 100 watts, que uno lo mandaban y a cada rato se quemaban y era una bombillilla ahí con vacío adentro y un filamento. Que cuando ustedes la ponían, el cuarto se ve como un tono poco amarillo, un tono amarillo ahí, un tono medio cálido. Bueno, ese tono es la combinación de esos rojos, esos naranjas, amarillos y ese poquito de verde, porque más o menos la temperatura del filamento en una bombilla incandescente es por ahí de los 2000 Kelvin, 2200 Kelvin, 2700 Kelvin. Entonces, por eso es que se empieza a ver como algo color amarillo, aunque realmente no es amarillo, es blanco, pero es un blanco que tiene mucho contenido de rojo. Entonces se ve como un toque de ese color, como ese amarillito cálido que lo hace sentir a uno bien. Luego noten algo, quiero que noten algo más en la siguiente curva. ¿Qué pasa si subimos aún más la temperatura? Vean que vuelve a pasar la misma característica de que el pico de emisión se movió cada vez más cerca del rango visible y que además el área bajo la curva ahora es mucho más grande. Es decir, el cuerpo emite mucha mayor radiación. Entonces se sigue dando el mismo fenómeno, pero estamos a 2200 Kelvin. Entonces, ¿qué pasará si seguimos aumentando la temperatura? Es la gran pregunta. Bueno, en el pasado, antes de que Planck planteara sus ideas de la cuantificación de la energía y decir que existían niveles discretos y que el fotón era como empaquetar la energía en una pequeña partícula, empaquetarla. Antes de que eso existiera, ya la gente sabía esto, que el cuerpo negro radiaba de esta manera. Lo único es que el modelo matemático que existía en ese momento decía que las curvas iban a ser así, más o menos así. Es decir, que el cuerpo debería estar emitiendo en toda esta zona del ultravioleta y del visible si yo sigo subiendo la temperatura. Sin embargo, cuando Planck hizo este experimento, porque él lo que quería era saber si las líneas del ferrocarril, porque Planck era alemán, entonces saber que si fundía las líneas del ferrocarril siempre a la misma temperatura iba a tener el mejor desempeño. Eso era lo que estaba intentando lograr Planck. No estamos hablando de Alemania de 1900, una Alemania que se prepara para las primeras guerras. Entonces a ellos les interesaba tener líneas del ferrocarril rápido y efectivas para hacer rápido sus líneas de riel hacia las costas y llevar rápidamente sus tanques y demás. Pero y cuando Planck hace este experimento se da cuenta que estas curvas no siguen creciendo hacia allá, como se esperaría, o como los modelos matemáticos del momento lo tenían, sino que digamos, voy a inventarme unos 10.000 Kelvin, la curva era
aproximadamente así. Y tenía esta caída en esta zona, lo cual se le conoció como, ante la historia, y es un momento muy importante, se le conoce como la catástrofe del ultravioleta, porque en el modelo clásico, según lo que ya tenían estudiado para los años 1900, si yo le subo a 10.000 Kelvin, él debería emitir todo el ultravioleta, porque simplemente así era la teoría clásica, pero cuando Planck hace el experimento se da cuenta que cada vez yo le siga subiendo la temperatura, es cierto, hay mucha mayor radiación, pero cada vez cuesta más que ese pico de radiación se siga desplazando hacia longitudes de onda más pequeñas o hacia frecuencias más altas, como lo queramos ver. Por eso se le llamó la catástrofe del ultravioleta, porque ya no, el hecho es que no se emitía el ultravioleta como los modelos clásicos existían o decían. Entonces Planck dijo, ok, eso significa que entonces la energía no es algo continuo, que simplemente está fluyendo, sino que la energía está empaquetada. La luz o la radiación está empaquetada en un paquete que tiene información de la frecuencia de la onda. Por decirlo así, cuando yo enciendo una lámpara, realmente no hay un flujo constante de energía, sino que hay pequeños paquetes de energía que están viajando en el momento en que la luz o la fuente de luz empieza a emitir. Y esos paquetes tienen información de la longitud de la onda. Esos paquetes tienen una energía que Planck determinó que era H por F, donde H era una constante universal que llama la constante de Planck, por vara, ¿verdad? Y Planck lo inventa, le pone la constante de Planck, y la frecuencia de la onda. Al Planck dar a entender esto y decir que entonces cuando un electrón, digamos, se calienta, gana energía, sube a otro nivel de energía y luego desciende, y cuando ese electrón desciende a su estado original, emite radiación, que es lo que pasa aquí. Entonces Planck dice, ok, a altas temperaturas ya no podemos emitir ultravioleta porque el nivel de energía necesario para emitir ultravioleta es un nivel de energía que, por ejemplo, está aquí el electrón y el ultravioleta está aquí arriba y hay varios niveles de energía discretos. Entonces, con cierta temperatura, el electrón puede llegar aquí, vuelve a caer y emite radiación. Si tenemos mucha más temperatura, significa que tenemos mucha más energía. Entonces, el electrón puede subir hasta aquí y caer hasta aquí abajo y emitir radiación. Ok, pero ¿qué pasa si él absorbe la energía como para quedar aquí en el medio? Eso significa que si él va a subir para quedar ahí en el medio, él no sube. Él solo va a absorber energía suficiente para llegar a niveles discretos que cada elemento tiene sus propios niveles de energía. Y eso ya ustedes lo han estudiado en el cole, cuando estudiaban química. Y entonces decían que el átomo de hidrógeno tiene el 1s y el 2s. El átomo de carbono tiene el 1s, 2s, el 1p, el 2p, y ahí van los diferentes niveles de energía, y hay niveles de energía discretos. Entonces, cuando estamos, para poder emitir ultravioleta, necesita caer como desde aquí arriba hasta aquí abajo. Es decir, él necesita ganar muchísima más energía. Entonces, toda la energía que gana aquí en el medio no es suficiente. O sea que si él, vamos a explicarlo mejor, para que él logre emitir ultravioleta, él tiene que subir hasta aquí arriba. Si de casualidad esa temperatura le dan energía para subir hasta aquí, entonces él no, ni siquiera sube, o sube hasta aquí y libera este pedazo. Entonces, gracias a esto que les estoy explicando, que fue lo que planteó Planck, él pudo explicar, ok, vean que aquí la energía de esos fotones depende de la frecuencia. Ultravioleta son frecuencias muy altas, es decir, mucha energía. Entonces, la única forma de poder emitir ultravioleta es que esos electrones suban demasiados niveles de energía para después decaer sobre él. Y como les dije, puede ser que él suba hasta aquí, caiga este pedazo, emita esta energía, es decir, emita un fotón que tenga esta energía de aquí. O puede pasar que él suba hasta aquí arriba, caiga aquí, caiga aquí, caiga aquí, caiga aquí, y en cada uno de ellos emite radiación. Entonces,
hacer que caiga desde aquí hasta aquí de un solo golpe es bastante difícil, porque vean, puede caer por varios niveles o podría simplemente no tener la energía necesaria para llegar hasta ahí. Eso fue lo que se llamó la catástrofe del ultravioleta. El decir que no se podía emitir ultravioleta fue lo que ayudó a que Planck pudiera crear este modelo de la cuantificación de la energía y por ende darle nacimiento al fotón. Por eso es tan importante este experimento antes del efecto fotoeléctrico, porque Einstein agarró el efecto fotoeléctrico y logró explicar todo lo que no se podía explicar antes gracias a esta teoría de Planck. Entonces, por eso el estudiar el cuerpo negro es tan importante para la física cuántica o para la física moderna. Ahora que sabemos cómo van a emitir un cuerpo negro a diferentes temperaturas y que conocemos la catástrofe del ultravioleta, vamos a ver obtener esas curvas para distintos cuerpos negros a distintas temperaturas. Eso es lo que vamos a hacer en el laboratorio, lograr construir estas curvas para distintas temperaturas para notar tanto la catástrofe del ultravioleta y para notar cómo este pico siempre se va desplazando cada vez más cerca al visible, pero cada vez le cuesta más desplazarse, y también notar cómo a mayor temperatura hay más área bajo la curva, es decir, mucha más radiación. Eso es todo lo que vamos a demostrar en el experimento hoy. Para demostrar ese experimento, vamos a utilizar este simulador que es chivísima, de mis favoritos, de hecho. Y él nos muestra aquí, según la temperatura, cómo sería el color que veríamos aquí, cómo sería su emisión espectral, que son las curvas que acabamos de ver hace un rato, basados en la temperatura. Entonces, primero, estamos en 200 Kelvin, en lo más bajo que podemos. Vamos a subir hasta 300 Kelvin, 350 Kelvin, que es aproximadamente la temperatura del cuerpo humano. Entonces, vamos a ver si aquí lo podemos notar. Bueno, aquí la curva es, vamos a ver, ahí está. Estaba como súper pequeño. Bueno, vean la radiación, cómo es la radiación de una persona. La radiación de una persona es totalmente en el infrarrojo, por eso es que nosotros no brillamos frente a otras personas, no somos ningunos seres místicos, ni nada así, ni pachamamas, ni nada de eso, o sea, somos cuerpos negros emitiendo radiación infrarroja, radiación invisible, que de hecho tenemos un pico al cual irradiamos, aproximadamente a los 8 micrómetros, o sea, eso es infrarrojo. Vean que nada de la energía nuestra está en el rango visible, que está como por aquí, en este espacio. Entonces, lo primero que quiero que notemos, cuando uno va a un mall y le toman la temperatura, le disparan con esa pistola que tiene siempre el guarda, bueno, realmente a uno no le disparan nada, esa pistola lo que hace es, digamos, es más o menos como así, esa pistolilla, tiene una parte de un sensor, entonces lo que hace es que nuestro cuerpo emite radiación justo a esta longitud de onda con mayor energía que las demás, y el sensor está calibrado para que, dependiendo de la cantidad de radiación que recibo aquí, esa sea la temperatura a la que estoy. Entonces, así es como funcionan esos elementos, esos termómetros. Realmente uno no le están disparando nada, ni es de láser, ni nada. Es un elemento que recibe la radiación. Como nosotros sabemos que somos cuerpos negros y que emitimos radiación como cuerpos negros, podemos calibrar esos termómetros de manera que a cierta intensidad de radiación, a cierta longitud de onda, se convierta en la temperatura a la que estamos. Si esa radiación es mayor, mayor es la temperatura del cuerpo. Entonces así es como funcionan esos termómetros, ¿verdad? Bueno, interesante. Esa sería la temperatura de un cuerpo humano. Seguimos subiendo la temperatura, la vamos a subir hasta la temperatura que les dije de una bombilla incandescente, que anda por ahí de los 3000 Kelvin, más o menos. Vean que cuando era la temperatura del ser humano, aquí no tenemos ningún color, porque no, ya como les dije, no brillamos, ¿verdad? Si por alguna razón el cuerpo del ser humano pudiera aguantar los 3000 grados, ahí sí te digo, somos unos místicos y podemos emitir luz. Somos luz, dijeron por ahí. Ahí sí se los creo, pero como el cuerpo humano está hecho de materia
orgánica, pues no va a alcanzar esa temperatura, ¿verdad? Se derrite primero, entonces no lograríamos ver el efecto. Si la aguantáramos, de fijo brillaríamos, pero no lo hacemos. Entonces vamos a ir a la temperatura de una bombilla incandescente. Vean que esa temperatura, si vemos la gráfica, vean que ya parte de la irradiación está dentro del rango visible, con mayor contenido en los rojos que en los verdes y los amarillos. Por eso les digo que las bombillas incandescentes son de un color como amarillento, aunque realmente no es amarillo, es un blanco cálido, así se le llama, un blanco cálido. Y se vería como este color. Igual, si uno va como a un chinamo o a alguna feria, no sé, y tienen los pobres pollos ahí para que ustedes los compren y se los coman. Tienen ahí los pollos y los tienen calentando con bombillas incandescentes. Y funciona, el pollo se mantiene caliente. ¿Por qué es eso? Porque si lo ven dentro de la bombilla, igual hay gran contenido de infrarrojo, es decir, calor en forma de radiación. Por eso utilicen esas bombillas. Les aseguro que si les ponen una bombilla LED a un pollo de esos, el pollo va a estar frío, frío. Es cierto, los colores dan cierta temperatura, sí, pero muy poco. Excitan muy poco a los electrones o a ponerlos a vibrar, que es lo mismo que un cuerpo caliente, que sus electrones estén vibrando, ¿verdad? Eso significa que un cuerpo esté caliente. La radiación visible no logra tanto ese efecto. Entonces, el infrarrojo sí logra más ese efecto, entonces por eso calienta más. Por eso pues utilizan ese tipo de bombillas para calentar pollo y no LED, porque no emitiría radiación infrarroja, no calentarían bien. Ok, si seguimos subiendo la temperatura del cuerpo negro hasta aproximadamente la temperatura del Sol, a unos 5800. Vamos a poner ahí justo el Sol, vamos a poner justo el Sol ahí, 5800. Vean que ahora la emisión de un cuerpo negro, ahora gran parte de su energía está en el rango visible, un poquito en el ultravioleta, solo un poquito, ven que cayó rápidamente, y también se emite infrarrojo, tal y como emite nuestro Sol. Emite infrarrojo, una gran cantidad, emite visible y emite un poco ultravioleta. Aquí noten que nuevamente la longitud de onda central se movió. Ahora estamos en 500 nanómetros, lo cual equivale a un color verde. Ese es el pico de emisión del Sol. El Sol, de todas las radiaciones que emite, la que emite con más intensidad es cierto verde. Aquí lo podemos notar, 500 nanómetros. Dependiendo del día, si es un mediodía, si es en la tarde o en la noche, esa temperatura de color cambia, pero pues es más o menos ahí por el verde. Entonces aquí les pongo se las dejo picando. Si el Sol es el elemento que le dio pues nacimiento a la vida y la mayoría de la vida es de color verde, ¿tendrá alguna relación con que el Sol lo que más emita es de color verde? Interesante coincidencia, ¿verdad? Me parece demasiada coincidencia como para ser sin una simple coincidencia. Pero bueno, habría que ponerse a hacer investigaciones de evolución como para asegurarlo, pero es una coincidencia un poco extraña. Demasiado coincidencia para ser cierto. Bueno, ahí estamos a la temperatura del Sol, unos 5800, 6000 Kelvin. Y vean que ya el color que emite es un blanco como más frío. Vean que es como que se nota más blanco. Eso significa que es un blanco más frío. Tiene mucho más contenido de todos los colores. Ya no como el anterior blanco, que tenía mucho contenido de rojo, amarillo y verde. Y ahora el Sol, que es una temperatura más alta, vean que está mucho mejor distribuido esa temperatura, está mucho mejor distribuido esa radiación entre todos los colores. Entonces eso hace que genere un blanco mucho más frío, que es como un blanco que se acerca más a la idealidad blanco. Vean que si subo una mala temperatura, vean que hasta el momento he subido 5000 grados Kelvin y me moví desde estar en aproximadamente 14 micrómetros hasta estar emitiendo un pico en los 500 nanómetros. O sea, vean qué montón se movió en 5000 Kelvin.
voy a volver a subirle otros 5000 Kelvin hasta la temperatura del Sirius A, de la estrella Sirius A. Vean que le subí otra vez 5000 Kelvin y el pico de radiación se movió desde los 500 hasta los 290 nanómetros. Vean que cada vez le costó más subir, cambiar esa posición. Y vean que la energía del ultravioleta, imagínense, subí el doble de todo lo que había hecho e igual sigo emitiendo relativamente bajo dentro de estas frecuencias. Tuve que subir 5000 Kelvin. ¿Cuánto creen que es 5000 Kelvin en energía? Es demasiado. Y vean que ahora la mayor contenido de la luz está como en los azules y violeta. Entonces eso generaría un blanco aún mucho más frío que se vería como estilo azulado. De hecho, hay veces que uno compra bombillas y tal vez no compró la bombilla adecuada tipo LED, porque así son los fabricantes que venden lo que no es adecuado. Y pues uno ve una luz muy molesta, como de oficina. Y esa es una temperatura muy alta de color, porque tiene un blanco muy, muy frío, así como muy... Usted lo siente y no se siente bien. Usted lo mira y no se siente bien. En fin, las características más importantes que quiero que noten rápidamente es que vean que el pico de emisión se fue moviendo hacia la izquierda conforme subí la temperatura, pero cada vez le costó más porque todas estas radiaciones son de mayor energía que todas estas radiaciones, por lo que dijo Planck. Además, toda la intensidad total, o mejor dicho, la intensidad radiante total también aumenta, que es el área bajo la curva, conforme aumenta la temperatura. Y vean que todos, sin importar la temperatura a la que esté, el cuerpo negro siempre emite la misma forma. Vean, la curva siempre es de la misma forma, sin importar la temperatura. ¿Ven? Nada más es de ajustar la escala y vean que siempre tiene exactamente la misma forma. O sea, ya esa ecuación está súper estudiada y hay un modelo matemático que se aproxima bastante bien a esta curva. Bueno, interesante. Ya repasamos todas las características para distintas temperaturas de cuerpos negros. ¿Cómo se relaciona la temperatura con la intensidad total que emite? No la densidad espectral, que es watts por metro cuadrado por micrómetro, sino simplemente la intensidad total sería watts entre metro cuadrado. Bueno, ¿cómo se relaciona la temperatura con la emisión total? Eso se logra mediante la ley de Stefan Boltzmann, que dice que la intensidad total de un cuerpo es igual a la constante Stefan Boltzmann, que vale esto, por la temperatura a la 4. Eso es lo que dijo Stefan Boltzmann. Y esto se cumple para un cuerpo ideal, un cuerpo negro ideal. Dígame, Edwin, ¿iba a decir algo? Listo. Entonces, esta intensidad total viene dada por esta ecuación. Para un cuerpo negro ideal. Pero les dije, los cuerpos negros ideales no existen. Existen los cuerpos grises, como el ser humano, como una silla, como un ratón, como una computadora, como un horno. En fin, existen muchísimos cuerpos grises. Bueno, entonces esta fórmula para un cuerpo gris viene dado por esta ecuación, donde vean que es exactamente la misma, nada más que le agregamos un coeficiente que se llama emisidad. Y lo que me habla es qué tan ideal es ese cuerpo. Si el cuerpo negro es totalmente ideal, la emisidad vale 1 y la fórmula se convierte en la ideal. Si fuera un cuerpo como el ser humano, que no es un cuerpo ideal, pues esta emisidad tendrá algún valor menor que 1. Nunca puede ser mayor a 1, porque eso significa que emite más que un cuerpo ideal y no se podría. Y así para una silla tendrá su propia emisidad, para un cuaderno, para un horno, cada cuerpo gris tendrá su propia emisidad. ¿De qué depende la emisidad? De muchas cosas. Depende de la forma del cuerpo, depende del material del cuerpo, depende de la superficie del cuerpo, depende del color del cuerpo, muchísimas variables. Entonces, todas esas las resumimos en la emisidad. Ok. Entonces, ahora sí estudiamos completamente el cuerpo negro de arriba abajo. ¿Qué es lo que hay que hacer en el procedimiento? Bueno, vamos a poner cada una de estas temperaturas. 3000, 4000, 5500. Entonces ponemos 3000. Aquí activo todo esto para que me salgan todas esas etiquetas y me salga la intensidad total
calculada por el programa. Vean que es watts por metro cuadrado, no watts por metro cuadrado entre micrómetros. O sea, esta es la intensidad total. Entonces, este dato aquí es el que van a copiar y lo van a pegar aquí en intensidad FET para 3000, para 4000, para 5500 y 10000. Y 10000. Vean que aumentó la intensidad. Según la teoría, esto debería aumentar al cuadrado de la temperatura, a la 4 de la temperatura, perdón. Entonces llenan todos estos datos. Ahora, aquí viene otro que dice intensidad, pero no dice FET, ¿lo ven? Entonces, este es el que vamos a tomar como experimental, porque este fue nuestro experimento con el simulador. ¿De dónde vamos a sacar el teórico? De este drive, donde este drive lo que están son las curvas teóricas de la radiación de los cuerpos negros, que si lo ven son los datos para graficar, la longitud de onda, que es el eje X, y la irradiancia por longitud de onda, que es pues el eje Y. O sea, es estas mismas gráficas, eje X y eje Y. Ustedes agarran esto y lo grafican y deberían tener la curva ideal para 3000, para 4000, para 5500 y para 10000. Pero vean que estas son las curvas. Entonces, pregunta para ustedes, a partir de la gráfica, ¿cómo podría yo obtener la intensidad total? Pregunta para ustedes. Integrando. Integrando, muy bien, compañero, exacto. Lo que hay que hacer es integrar en el rango de longitudes de onda. Entonces, cuando ustedes grafican todo esto, lo único que tienen que hacer es integrar el área bajo la curva y obtendrían la radiación. ¿Cómo hacemos una integral? Bueno, hay varias formas. Podríamos agarrar estos datos, meterlos en MATLAB, decirle a MATLAB que lo haga, y MATLAB, como es tan increíble, lo haría en 3 líneas de código, mucho. Intégreme todos estos datos, deme el resultado, y ahí tendríamos el valor. Si ustedes no saben usar MATLAB o es muy difícil utilizar MATLAB, bueno, existe una forma de calcular el área bajo la curva en Excel y aquí les dejamos el link. Vea que aquí dice, también se puede calcular el área bajo la curva haciendo uso del código C, que proviene en el apéndice, o incluso se podría hacer con MATLAB. MATLAB tiene un comando, integrar de tanto a tanto y listo. O utilizan este link que pueden integrar desde Excel en caso de que no sepan usar MATLAB o no sepan programar, para que tengan las dos opciones. Entonces, calculando el área bajo la curva, podemos llenar los valores teóricos y luego el porcentaje de error sería pues teórico menos experimental. Y esa sería la primera parte. La segunda parte dice aquí, la segunda parte no hay que simular, viene directamente a los resultados, que dice agregue 2 columnas más a la tabla que sean la emisidad de FET y la emisidad teórica y calcule la emisidad utilizando los datos de FET y los datos del archivo Drive. Entonces, si ustedes saben que a cierta intensidad, a una temperatura 1, es igual a la emisidad por la constante de Boltzmann por la temperatura a la 4. Si ustedes conocen este dato, por ejemplo, el de 3000, ya ustedes lo conocen porque viene aquí en el software. Lo ven aquí, a 3000. Ahí viene, entonces ya ustedes conocen ese dato. Y ustedes saben la temperatura, que es 3000. Y ustedes conocen la constante de Boltzmann. Entonces fácilmente uno puede despejar la emisidad. Así de simple, porque ustedes conocen todo, solo les falta la emisidad. ¿Cuánto debería valer esa emisidad? Bueno, como esto es un software que simula un cuerpo negro ideal, y estos son los valores de la intensidad de los datos de un cuerpo negro ideal, ¿cuánto creen que debe valer la emisidad para ambos casos? Pregunta para ustedes. 1. Exacto, debería valer 1 o lo más cercano a 1. Entonces, para que después si les da 0,2 no digan, piensen que está bueno, ¿verdad? Sino siempre sean críticos con sus resultados. Tiene que valer cercano a 1, porque es un simulador que se basa en algo ideal y los datos ideales. Entonces, esa emisidad tiene que valer 1 aproximadamente para los dos. Y con eso se termina el experimento.
ya que luego discuta los resultados obtenidos. Entonces, lo importante es encontrar cuál es la intensidad para cada temperatura en el software, para los datos teóricos, graficarlos, integrarlos, llenar esta otra parte de la tabla, el porcentaje de error, agregar las semicidades, las cuales son simplemente 4 cálculos para cada uno, porque es con esto y con la intensidad, con esto y con la intensidad, con esto y con la intensidad, y saber que tiene que dar cercano a 1. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, esta parte que dice, digamos, esto primero que estábamos viendo de temperatura de un cuerpo, vamos a ver. Lo que es que no sé si fue en razón de ejemplo o fue por... Deme un toque un momento. No tengo ninguna duda, ya me respondí, gracias. Bueno, qué bien hago mi trabajo, ¿verdad? Profe, Dígame. yo sí quedé ahí como un poco con la intriga, pero bueno, creo que no tiene que ver con el experimento, Diga, no pero era con importa. lo que estaba hablando al principio, sobre, o sea, cómo Planck descubrió con lo del ferrocarril. Ujú. O sea, al final, en qué concluyó él? De hecho, es muy O- curioso porque imagínense que Planck dijo, ok, esto que yo estoy diciendo desafía completamente la teoría clásica, porque desafía totalmente la teoría electromagnética. Recuerde que si vemos la potencia de una onda, nosotros decíamos que era el S promedio, que era el vector de Poynting promedio, y eso era B por E entre nu sub 0 entre 2, así. Si lo ve, depende únicamente del campo magnético máximo y del campo eléctrico máximo. O sea, aquí, ¿dónde está la frecuencia? En la teoría clásica, la energía de la onda no dependía de la frecuencia. Pero aquí Planck se dio cuenta que sí, que, que, que no era lo mismo emitir ultravioleta que emitir color rojo, por ejemplo. Entonces, Planck llegó a todo ese análisis de los niveles de energía, de que la energía tenía que estar cuantificada, que la luz realmente está hecha de fotones, como imaginarse en vez de ver que cuando yo abro un tubo sale un chorro de agua, es como hacerle un zoom macroscópico y darse cuenta que ese chorro de agua está hecho de muchísimas gotitas pequeñas. Es la misma analogía. Cuando Planck descubre todo eso, de ahí él lo publica y todo, pero él no era fiel a sus análisis. Él decía, no, estoy demasiado loco para pensar esto, porque desafiaba todo lo que ya existía en ese momento. Y de hecho, en esa época yo había leído que muchos físicos del momento ya empezaron a hablar de física cuántica basado en lo que Planck planteó, y Planck y Einstein decían, cuántica, ¿qué es eso? Eso no existe, eso no puede ser verdad. O sea, Planck no creía en sus propios resultados cuando él estaba desarrollando esto. Se logró confirmar, porque recuerde que nada es verdad hasta que un experimento lo demuestre, cuando Einstein hizo el efecto fotoeléctrico y lo explicó a través de lo que Planck había descubierto. Entonces, lo que Planck descubrió lo agarró Einstein y le ayudó para obtener su premio Nobel, para explicar el experimento que él y pues estaba resolviendo. En eso quedó esa teoría. Si quieres saber en qué quedaron los alemanes, pues empezaron la guerra. Empezaron la guerra y ahí no les fue muy bien. Listo, profe, gracias. Ok, buenísimo. Sí, es muy curioso cómo los mismos físicos de la época negaban que esto fuera algo posible, incluido Planck. Para él no eso de la física cuántica no existía y él era el que lo inventó. Qué raro que es todo, ¿verdad? Pero bueno, es que en la física cuántica o la física moderna pasan fenómenos tan extraños como este que acabamos de ver, es el inicio de todo y es súper extraño de pensar. Desafía la lógica o la lógica que existía hasta el momento, ¿verdad? Porque aplica otro tipo de leyes en el mundo cuántico.
Por eso esto es una pincelada a la física moderna. Y bueno, tiene una gran aplicación. Ahí les conté unos ejemplos. Uno sería en iluminación, otros serían, pues como lo vimos, para cocción, aunque eso es un poco antiguo. Iluminación, cocción, temperatura de las personas. También, a través de saber cuánta radiación emitía, por ejemplo, cierto pedazo de metal, ya uno podía saber a qué temperatura estaba. Entonces, sirve también como un tipo de sensor de temperatura. Así uno podía saber si el riel de ferrocarril de Planck ya estaba listo o no, o si tenía que calentarse más. No sé, son varias cosas. Habría que ya devolverse al pasado a preguntarles. Y bueno, eso sería todo por hoy. ¿Alguna otra duda? Ok, genial. Entonces, a manera de terminar la clase de hoy, pues muchas gracias a todos por el semestre. La verdad, siempre es muy interesante dar este curso y ojalá pues hayan aprendido algo y ojalá pues les haya gustado. Muchas gracias y pues ya solo les quedará el proyecto. Nosotros ya no nos vemos más. Entonces, pues muchos éxitos durante el semestre. Ahí les avisaré cuando las notas estén completas. Las enviaré al grupo de Telegram. Muchas Pura vida, gracias. profe. Muchísimas Pura gracias. vida. Profe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos. Que les vaya muy Gracias, bien. profe, que le haya bien. Pura vida. Profe, una pregunta ya fuera de este curso. Usted está dando electrónica 2, ¿verdad? Así es. ¿Será que el otro año lo dé? Sí, en verano voy a dar electrónica 1 y 2. Solo yo. Ok, Yo voy a hacer la cátedra en verano. ok. Que entonces es una buena oportunidad para matricular. ¿No va a dar circuitos 2, profe? No, los de circuitos no entran en el área de electrónica y telecomunicaciones, que es a la que pertenezco yo. Entonces, solo los veré o en electrónicas o en laboratorios. Ah, ok, ok. Gracias. Pura vida. No, profe, buen día. Ok, nos vemos. Profe, Dígame. ahí nos vemos en presencial para hacer lo del balance, para que no se lo olvide. Claro, de fijo, de fijo. Si usted me acuerda, yo lo traigo. Bueno, hasta Pura luego. vida, pura vida.